Muy contento, ¿no? Porque hemos batallado mucho por esta ley. Empezó en Mendoza esta lucha. Claro. Allá por el año 2012, yo siendo legislador provincial lo presentábamos. En ese momento hubo una fuerte resistencia, no de la ciudadanía, que siempre la ha acompañado, esto lo tenemos que decir, el 90 y pico % de la población está de acuerdo con esta ley, pero sí de organizaciones que creían y veían en esta ley fantasmas, inconstitucionalidades, y fue muy criticada, ¿no? Logramos que se aprobara en Mendoza. La ley Petri, que fue de Mendoza, claro, se aprobó y fue a Buenos Aires. Y básicamente lo que nosotros decíamos, y lo seguimos diciendo, nosotros creemos que las condenas tienen que cumplirse, que las sentencias que imponen penas tienen que cumplirse, que los 15 años que dice el tribunal cuando condena a una persona en donde se le dieron todas las garantías, al momento de la ejecución tienen que ser 15 años, y no como ocurre en la actualidad, que esos 15 años se transforman en 10. Porque a partir de los 10 años esa persona puede gozar de la libertad condicional y en muchos casos a los 7 años y medio ya empieza a gozar de salidas transitorias. Entonces, en una primera instancia la presentamos en Mendoza con un fuerte acompañamiento del que hoy es gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo. Él era presidente de la Unión Cívica Radical en ese momento y le dio un gran apoyo. Y lo propio, cuando llegué al Congreso dije, la voy a presentar y la vamos a trabajar y la vamos a pelear acá a nivel nacional. Lógicamente lo que me dijeron es, prácticamente me decían, es imposible que el Congreso de la Nación apruebe una iniciativa de estas características. Dimos la batalla, pasaron 3 años, lo presentamos con el Ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich. Prácticamente el presidente de la Nación se apropió de la ley y pidió sistemáticamente al Congreso que la tratara, porque vos fijate que pidió que se tratara en extraordinarias esta ley. Posteriormente, el 1 de marzo, pidió que fuese tratada cuando abría las sesiones ordinarias del Congreso. Y lógicamente el impulso del Poder Ejecutivo, del Presidente de la Nación, de la Ministra de Seguridad y de todo el bloque Cambiemos hizo que esta ley que presentamos hoy se transforme en ley efectivamente y empiece a regir, ¿no? Y tan importante que aquellos delitos violentos como homicidios, como violaciones, como robos con armas, en definitiva cuando terminan condenando a esa persona no tenga el artilugio de evadir el cumplimiento íntegro de la pena, sino que la tenga que cumplir en su totalidad, porque muchas veces lo que ocurría es que jueces quizás livianamente, desoyendo los pronósticos de los organismos que intervienen en la reinserción social, les terminaban otorgando las libertades anticipadas. Y esas libertades anticipadas eran utilizadas por estas personas, por estos condenados, para seguir cometiendo delitos aberrantes o, en muchos casos, para evadirse del cumplimiento de la condena. Ahora, eso tiene que ver con la socialización, eso es lo que argumentaba la gente que no estuvo de acuerdo con esto. Bueno, nosotros creemos que hay que resocializar a esas personas, a las personas que están condenadas. Ese es uno de los principales argumentos del sector, del sector que estaba en contra de la ley. A ver, ellos dicen que no, se viola la resocialización, lamentada resocialización, que es el fin de las penas, pero lo que nosotros le contestamos es que si bien uno de los fines de la pena es la resocialización del condenado, algo que no negamos y al contrario creemos que es necesario que efectivamente se produzca, el otro fin de la pena, que lo establece nuestra Constitución y que lo establecen las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, es la de proteger a la sociedad frente al crimen. Claro. Entonces, esa finalidad no se cumple cuando anticipadamente y sin tener garantías de que esa persona no va a seguir cometiendo delitos, se la libera. Entonces, no hay ningún obstáculo constitucional para impedir que una ley de esta naturaleza entre en vigencia, porque no hay ningún tratado internacional, Daniel, que obligue a los estados a incumplir sus sentencias, porque de eso se trata. Porque acá no estamos diciendo vamos a mantener a una persona privada de la libertad más allá o por mayor tiempo del que dice su sentencia. Acá lo que decimos es, en determinados tipos de delitos, que son graves, que son aberrantes, queremos que esos 15 años sean efectivamente 15 años. Según las estadísticas, ¿qué están indicando en la República Argentina? Bueno, a ver, hay 72.000 personas privadas de la libertad, de las cuales... Digo de la reincidencia, y ¿no? Hay una altísima tasa de reincidencia, que va variando delito por delito, pero por encima del 40-50% es la tasa de reincidencia. Tengamos en cuenta de reincidencia y no de reiterancia, porque de reincidencia estamos hablando de condenados por un mismo delito. Correcto. Pero muchas veces te pasa que hay personas que
son procesadas, que no llegan a condena, pero tienen varios procesos abiertos por robos agravados, por violación, por lo que fuere, y no se considera como reincidencia. Si sumás la reincidencia a la reiterancia, podés tranquilamente esperar que un 80-85% de las personas que se encuentran privadas de la libertad hayan cometido con anterioridad delitos. Pero además, y esto es necesario tenerlo en cuenta, la principal condena que se impone actualmente en la República Argentina no es la de privación de la libertad. Teniendo un 97% de delitos que no se esclarecen, la principal condena es la de la impunidad y la sufren las víctimas. Entonces nosotros lo que creemos es que las condenas tienen que cumplirse y que en definitiva los procesos penales tienen que llegar a buen puerto para hacer justicia, porque la sociedad lo demanda, pero fundamentalmente porque las víctimas lo necesitan. Hace pocos días atrás dimos sanción a otro proyecto también, que yo participé, fui coautor, de protección de víctimas del delito. Y yo en el debate en la Cámara de Diputados lo decía, no solamente esto de que la principal condena era la impunidad, sino que a las víctimas se las somete a libertad condicional. ¿Y por qué decía que se las somete a libertad condicional? Porque se las mantiene rehén de un proceso que constantemente las revictimiza, que las obliga a dar nuevamente testimonio de los hechos que sufren. Y además les dicta arresto domiciliario. ¿Por qué? Porque como no están dadas las garantías de protección, muchas veces tienen que quedar encerradas en sus casas por las coacciones que sufren y las amenazas que sufren de parte de sus victimarios para intentar quebrar el testimonio. Claro. Entonces, esa ecuación, esa lógica la tenemos que empezar a cambiar. Estaba totalmente desnivelado el sistema, un sistema que se preocupaba por el imputado, por el procesado y por el condenado, y que prácticamente marginaba a la víctima, no le escuchaba, le estigmatizaba, la desinformaba, no le hacía valer sus derechos. Nosotros creemos que obviamente hay que prevenir y hay que mejorar muchísimo en materia de seguridad, y de hecho se está haciendo. Pensemos que han bajado los robos en un 27% en la provincia de Mendoza, que los delitos a nivel país han bajado en un 9%. Falta mucho todavía, falta muchísimo, hay que seguir avanzando. Pero esta baja del delito y el mejoramiento de la justicia tiene que ir acompañado por una nueva legislación. Tenemos que modificar el Código Penal, Daniel. El año que viene lo tenemos que modificar. Se lanza eso. Sí. Hay un tema que siempre se ha discutido en los últimos años aquí en la República Argentina. Sentado aquí charlando con nosotros tuvimos la grata presencia en esa oportunidad de León Arslanian, un hombre que en el ámbito, digamos, del derecho es para escucharlo. Y cuando le planteaba este tema de garantistas versus mano dura, la respuesta fue muy simple de él, y quiero saber tu opinión sobre el tema. Dijo en ese momento, hay que cumplir la ley. Y el tema de garantismo y mano dura forma parte de una discusión que nos quieren imponer de determinados sectores, pero el tema se basa en el cumplimiento de la ley. ¿Cuál es tu opinión? Es una falsa antinomia, yo digo mano justa. Yo lo que digo es que los delitos se esclarezcan, que los culpables sean condenados y que las condenas se cumplan. Esto es lo esperable. Y así va a empezar a bajar el delito, porque baja la impunidad, y cuando baja la impunidad baja el delito también. Porque vos fíjate, si vos en una actividad tenés el 97% de probabilidades de salir exitoso, sin lugar a dudas la vas a emprender. ¿Qué comercio, qué negocio, qué actividad te da un 97% de posibilidades de salir airoso? El delito te lo da. Claro. Entonces, nosotros tenemos que romper esa ecuación perversa que hay. Que cometer un delito sea garantía de que va a haber condena en la República Argentina. Y los jueces que lo hagan con la mayor severidad. Vos fíjate que nosotros estábamos, y esto va a ser un debate interesante que va a ocurrir a partir de la discusión del nuevo Código Penal. Cuando uno analiza el delito de homicidios, por ejemplo, el homicidio simple tiene una pena en la República Argentina que va de 8 a 25 años. Y uno ve las sentencias que dictan los tribunales, el promedio de las sentencias no supera los 12 años. Entonces, hay que revisar las escalas penales, porque vemos que los tribunales terminan aplicando escalas penales a la baja. Ocurre con la violación. Sebastián Wagner, el homicida y violador de Micaela García, había sido condenado por violación agravada, pero no le habían dado la máxima del delito, que eran 20 años. Sí. Le habían dado prácticamente la mínima y había sido reiterada. Entonces, me parece que hay que acotar el margen
de discrecionalidad y arbitrariedad que tienen los jueces a la hora de impartir sentencias. Y este es uno de los debates que se va a venir. También se va a venir el debate de la ley de responsabilidad penal juvenil con la baja de imputabilidad. Pero hay que estar muy atentos porque estos 8 o 25 años dan la posibilidad de que en un homicidio te pongan 9 y en otro te pongan 24 o 25. Digo, me parece que tenemos que definir con mayor precisión las penas que queremos y que esas penas se cumplan efectivamente. Luis, ¿cuándo van a empezar la campaña aquí? El 14 empieza... lo que marca la ley. Claro, y hay que cumplir la ley, la ley electoral. Digo, el 14 empieza formalmente la campaña y 10 días después ya arranca la campaña en medios de comunicación. Así que bueno, vamos a trabajar intensamente todo ese mes para acercarle a la ciudadanía las propuestas, para decir fundamentalmente qué vamos a hacer en el Congreso de la Nación. Porque yo escucho a muchos candidatos al legislador que tienen divinas propuestas, que piensan sanear la economía, que piensan resolver los problemas, prácticamente con un abrir y cerrar de ojos todos los problemas que tiene la Argentina. Pero después hay que sentarse en esa banca y después hay que pelear por los derechos de la gente y después hay que hacerlo con propuestas concretas, digo, porque más allá del voluntarismo que exista, después tenés que entrar en una Cámara donde sos uno entre 257 legisladores y tenés que alzar la voz y hacerte oír, porque si no, no te escuchan. No son cargos para el Ejecutivo, son cargos para el Legislativo y es absolutamente otro tipo de actividad. ¿Qué leyes vas a actividad presentar en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de discapacidad, en materia de empleo? Digo, a ver, ¿sobre qué vas a trabajar? Porque claro, es muy fácil hablar de combatir la inflación. Bueno, ¿qué medidas concretas, no? Para combatir la inflación. Nosotros lo estamos haciendo. Teníamos hace un año y medio atrás una inflación superior al 37%, 35%, y hoy ya tenemos una inflación, por ejemplo, que se espera que no sea superior al 20-22%. Vamos a ver cómo está la situación, porque realmente hay situaciones como para preocuparse desde el punto de vista de lo laboral, desde el punto de vista de la cuestión económica. El dólar, ya empezamos a observar el dólar de una manera muy particular. Pero creo que también. Vos fíjate, Daniel, el país que teníamos hace un año y medio atrás, con una economía totalmente distorsionada, lógicamente falta mucho, tuvimos que sanear la economía. Y la gente sabe que poco a poco se está mejorando. Digo, fíjate que ya hay mucho acceso al crédito, que es uno de los pilares para el crecimiento, que empiezan a haber inversiones. Ahora, Luis, es verdad que no les era todos. El crédito bancario en la República Argentina era muy caro y sigue siendo muy caro. Bueno, pero fíjate que hay récord de créditos hipotecarios. A ver, una economía que solamente se sustenta en el consumo es una economía que en definitiva está distorsionada. ¿Por qué? Porque vos necesitas crecer en la producción, porque es la producción la que te da fuentes de trabajo, necesitas crecer en la inversión, y no teníamos inversión, producto de que en definitiva existían cepos al dólar, que estaban cerradas nuestras importaciones. Digo, me parece que se han ido corriendo las trabas que le impedían a la República Argentina crecer. Lógicamente, falta muchísimo y ese crecimiento tiene que llegar para todos. Y ese es el gran desafío por venir.